Gracias. Tiene la palabra congresista Clayton Galván. Muchas gracias, presidente. Con el saludo cordial a todos los colegas congresistas y a nuestro ministro una vez más de Justicia. Ha sido muy importante esta interpelación porque justamente ha valido para la intervención de cada uno de los colegas congresistas y, por cierto, sacarnos de muchas dudas, discutir la modificación de la ley. Pareciera que ya la respuesta que ha dado nuestro ministro casi está quedando de costado. Mayormente estamos discutiendo de las modificaciones, que es muy importante, digamos, asimismo también para poder presentar, digamos, algunas iniciativas que puedan ayudar a erradicar la corrupción. Si bien es cierto, todos estamos comprometidos, todos estamos sumándonos a este trabajo y espero que efectivamente no solamente los congresistas, sino también el Ejecutivo lo está haciendo, y hoy ha escuchado nuestro colega ministro que efectivamente es el clamor de todos los peruanos. En tal sentido, en varias oportunidades el día de ayer nuestro ministro ha manifestado correctamente que existe una reserva del caso y que mencionarla públicamente constituiría un delito. Por ello que me pregunto si hubiese sido reservada esta sesión. Yo creo de que ha sido muy abierta y hemos escuchado el día de hoy de que necesitamos la autonomía, en todo caso, de la Procuraduría. El ministro lo ha dicho. Nuestro colega ministro lo ha dicho, que efectivamente tiene autonomía. Queremos ayudar a que tenga autonomía, hay que hacerlo. En todo caso, pues, colegas congresistas, para que de esta manera, efectivamente, tanto el Ministerio Público como lo tiene el Poder Judicial y también la Procuraduría tengan su independencia. Y de esta manera, pues, ayudamos también a que efectivamente cada uno cumpla con su responsabilidad y no solamente con su trabajo, también tenían que tener responsabilidad penal y de responsabilidad administrativa. Entonces yo creo que es un trabajo que efectivamente pues ayer ha sido ya esclarecida. La pregunta número 6 ha sido también muy clara la posición del ministro, en la que la reparación solo recae en Odebrecht y no en todas las empresas, debido a que se inferiría pues que se había eximido la responsabilidad a las otras empresas. Mencionó algo muy evidente en el sentido de que si más adelante se considere que debe haber mayor reparación civil, se puede requerir. Pero ¿por qué vía? ¿Ya será penal? ¿Será civil? Definitivamente sí, pero lamentablemente estas vías legales puedan demorar muchos años y no sería ideal. Entonces busquemos unas herramientas, ministro, para de repente pues minimizar, ¿no? Acortar, digamos, los plazos de investigación, las penalidades y otras cosas más, a que efectivamente pues se cristalice. Como usted ha visto, las inversiones que se han dado pues hace ya más o menos más de 10 años han quedado en informes, han quedado pues en investigaciones y hasta ahora no se ha visto las penalidades correspondientes. En la pregunta número 7 también el ministro se limitó a manifestar que el acta de acuerdo preparatorio y de colaboración eficaz es reservado y que delevar información constituye delito. Por supuesto, así lo dice la ley. Entonces yo creo de que también ha sido muy claro esta participación y esperamos que los fiscales pues en sus intervenciones y también el procurador tengan mayor información para que de esta manera puedan también ser herramientas de trabajo. Ahora, si bien existen criterios para el pago de reparación civil, utilidad estimada de los proyectos de inversión pública, participación y capacidad de pago a las empresas, esperamos que se hayan cumplido a cabalidad. ¿Cómo podemos tener mayor precisión de ello? También sería quebrantar la reserva que se debe exigir en la investigación. No estamos de acuerdo con la que las empresas corruptas, que se pueda eximir de responsabilidad, por lo menos atenuar pues su responsabilidad. Por ejemplo, un periodo para no contratar con el Estado, en mejor de los casos, ¿no? Unas penalidades que podría ser consideradas, señor ministro, para que estas empresas corruptas ya no puedan contratar con el Estado. En todo caso, pues, que asuman su responsabilidad de pagar las reparaciones y de esta manera limitarles también a que sigan corrompiendo a las autoridades, a las organizaciones, a las instituciones con quienes han trabajado. Respecto a la pregunta número 9, es una lástima que no se haya explicado por qué Susana Villarán no estaba inmersa en los acuerdos. Nuevamente se limitó a manifestar que el contenido es reservado y confidencial. Nuevamente nada depende pues de la Procuraduría. Si es verdad, participa solo en el final de la colaboración eficaz. Es muy preocupante
la exalcaldesa Susana Villarán ha participado también en este tipo de negociados, entonces deberíamos de tener ya un informe más detallado en qué estado se encuentra, cuál ha sido, digamos, las penalidades y otras que se están suscitando. Bueno, en la pregunta número 10, esperamos que si la Procuraduría toma conocimiento de algún presunto delito, lo ponga pues de conocimiento de inmediato. ¿Cómo determinar si estuvo o no en la capacidad de conocer? Bueno, estos aportes, esperamos, señor ministro, vayan a favor, digamos, de cada uno de los parlamentarios quienes clamamos justicia, clamamos de que efectivamente se erradique la corrupción. Esta interpelación ha servido mucho, más que interpelación, ha servido mucho para que todos los colegas congresistas empecemos, pues, digamos, a mostrar nuestras preocupaciones, a presentar modificaciones de la ley y que de esta manera, pues, coadyuve también a erradicar esta corrupción. En la pregunta número 11, puede causar indignación que algunas empresas no hayan sido incluidas o en algunos casos, si son considerados, otros no, pero lamentablemente son ellos quienes deciden en qué colaboran o no, así de simple, ¿no? Lamentablemente, digamos, lo que corresponde pues a nuestras normas legales han hecho de que muchas empresas se acojan a la colaboración eficaz. En la pregunta número 14, sí considero que es muy largo un periodo de pago de 15 años, señor ministro, y el ministro ha manifestado que eso se debía para que el pago sea sostenible en el tiempo. O sea, una empresa multinacional no puede pagar una suma irrisoria por todos sus actos de corrupción. Por eso hay que darle facilidades de pago. Acá sí existe, pues, de repente un desconforme, señor ministro, porque no está bien. No está bien. Alguien comete un delito, alguien comete un error, la reparación tiene que ser de inmediato y eso ayudaría a que el país pueda recuperar también su economía. ¿A raíz de qué? Muchas empresas están paralizadas, muchas obras están paralizadas, señor ministro. Están paralizadas y eso conlleva pues a que efectivamente la economía también esté, digamos, en receso, ¿no? Esté paralizada. Yo agradezco, señor presidente, y creo de que esta interpelación ha servido mucho para poder nosotros intercambiar, para poder hacer llegar nuestras ayudas y, por cierto, algunas recomendaciones que lo va a tomar, supongo, el señor ministro, colega nuestro, y esperamos, pues, que las próximas también interpelaciones sean así, con la finalidad de que la democracia esté por encima de nosotros y, por cierto, también creo de que una interpelación, pues, es un mandato constitucional de que efectivamente todas las autoridades deberían venir aquí de una forma amical y de esta manera dar información al país. Me está pidiendo una interrupción, colega, o las dos interrupciones, mi colega Becerril. Muchas gracias, señor presidente. Tiene las dos interrupciones el congresista Héctor Becerril. Gracias, presidente. Gracias, colega Galván. El tema central de esta interpelación es en realidad ver si el señor ministro tiene responsabilidad o no lo tiene respecto a este convenio lesivo para el país. Pero la única forma de evadir esa responsabilidad es diciéndole al país algo que no es cierto. Decirle que los procuradores tienen total autonomía. Eso no es cierto y no le mintamos al país. ¿Acaso el procurador no va y coordina con el ministro, coordina con el jefe de Estado? Y si no están de acuerdo con ese planteamiento del procurador, entonces lo despiden, como antes también lo hicieron con Julia Príncipe y también con la procuradora Ampuero. Acá, presidente, nos quieren meter el cuento de la autonomía. ¿Qué son los procuradores? Los procuradores son los abogados del Estado. ¿Y dónde se ha visto que el abogado va a ir en contra de lo que opina el cliente? ¿Y acá quién es el cliente? El cliente es el Estado, específicamente el ministro Ceballos. Entonces, tienen que asumir su responsabilidad, más aún después que el propio presidente ha manifestado de que la suma es ínfima, es irrisoria. Entonces, ¿acá qué ocurre? Ocurre que simplemente el procurador es más poderoso que el presidente de la República. ¿Dónde se ha visto eso? Yo creo que acá hay que asumir la responsabilidad, señor ministro, y usted debe asumirla como tal. Gracias.
Tiene la palabra el congresista Hernando Ceballos. Gracias, presidente. Quiero darle interrupción al congresista Marco Arana, si usted lo permite. Tiene la interrupción, congresista Marco Arana. Presidente, permítame pasar unas 3 diapositivas. Brevemente, presidente. Gracias, congresista Ceballos, por permitir la interrupción. Se autoriza. Se ha señalado, presidente, que aquí la corrupción ha comenzado con el presidente Lula y que la corrupción es izquierda, han dicho los colegas del fujimorismo. No es verdad, presidente. La corrupción atraviesa todos los sectores y aquí hay un tema muy grave que no se quiere atender. Nosotros, cuando se creó la Comisión Lavajato, pedimos que se investigara los contratos de Odebrecht en el tiempo de Alberto Fujimori. En el tiempo de Alberto Fujimori con Odebrecht se hicieron más contratos que en los gobiernos de Ollanta Humala, de Alejandro Toledo y del señor Adán García, ¿no? Y en el tiempo, no quieren que se hable del señor García, pero se habla de las deudas que tiene el Estado, de la falta de dinero que hay para pagar a maestros, a jubilados. Telefónica le está debiendo, según la SUNAT, 4.000 millones. La segunda interrupción, ok. Pasamos, por favor. Y no hemos visto a la Comisión de Presupuesto, no hemos visto a la Comisión de Economía preocupada por la judicialización de deudas. ¿Cuánto le debe Pluspetrol al Estado peruano, ¿no? Le debe, presidente, una friolera de dinero, 3.000 millones de soles. Cerro Verde, ¿cuánto le debe? 574 millones. Daerran, 294 millones. El Grupo Buenaventura, el que le prepara los informes a congresistas de la Comisión de Constitución para plantear normas antielusión, 246 millones. Barrick, 260 millones de soles. ¿Estamos haciendo algo para recuperar esas deudas que tiene el Estado peruano? ¿Dónde está la Comisión de Economía? ¿En manos de qué fuerza política está? ¿Dónde está la Comisión de Presupuesto? ¿Dónde está la Comisión de Justicia? La propia Comisión de Constitución. ¿Cómo modificamos para cobrar estas deudas por las que le están robando al Estado? Eso es lo que el Perú quiere saber y así quisiera ver trabajar a su Congreso en vez de estar buscando blindar a corruptos. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Continúe, congresista Hernando Ceballos. Gracias, presidente. Hubiéramos querido, al venir acá, tener una interpelación, por ejemplo, por los graves problemas que tenemos en la aplicación de la Junta Nacional de Justicia y cuánto hemos avanzado realmente en la administración de justicia en nuestro país. Pero estamos viniendo a discutir si este acuerdo con Odebrecht, que todavía no lo conocemos, es realmente ventajoso, si los 610 millones son mucho dinero o poco dinero, como un resarcimiento por este continuo manejo que ha tenido Odebrecht, coimeando a muchos funcionarios en nuestro país. Pero lo cierto, señor presidente, es que tenemos que partir de un tema fundamental, que Odebrecht ha celebrado contratos con el Estado peruano por más de 35.000 millones. Una cifra, señor presidente, que está realmente absolutamente lejos de lo que, por ejemplo, necesitamos para resolver el problema de los hospitales en el país, de cómo manejamos presupuestalmente el tema de la anemia, la desnutrición, la problemática de salud. Francamente, esta cantidad de dinero es el doble del presupuesto que tenemos en salud en nuestra patria. Y sin embargo, esta empresa ha podido operar con absoluta libertad, pero no solamente Odebrecht, sino además más de 100 empresas en nuestro país que siguen operando y donde vemos efectivamente que hay una impunidad en el trabajo que han hecho para apoderarse del Estado peruano y desempeñar una labor para socavar la débil democracia que tenemos en nuestro país. Pero uno de los elementos que ha permitido que estas empresas se mantengan operando en nuestra patria, tengan carta abierta, es justamente la ley que aprobó este Congreso, la 3737. Una ley realmente vergonzosa, señor presidente, que envía el Ejecutivo y este Congreso aprueba con mucho entusiasmo. ¿Y qué bancadas son las que aprueban este proyecto de ley, que es la madre de esta disconformidad que manifiestan varios congresistas? Esta ley, y es bueno que el país lo sepa,
le permite a estas empresas corruptas seguir operando en el Estado. Por eso no nos sorprende que muchas empresas vinculadas a Odebrecht sigan ganando contratos y sigan operando en el país. ¿Así vamos a luchar contra la corrupción? ¿Así estamos defendiendo los recursos nacionales y evitando que las coimas sobre muchos políticos de distinto nivel se sigan realizando? Por supuesto que no, de ninguna manera. Pero además dándole una serie de facilidades ante la SUNAT y ante distintos estamentos del Estado para que finalmente todo para estas empresas. Y ahora, señor presidente, que estamos hablando de la posibilidad de llegar a un acuerdo, que por supuesto no es lo que nosotros quisiéramos en el país, pero que nos va a permitir, le va a permitir al pueblo peruano conocer quiénes fueron los funcionarios que llevaron adelante todo este proceso de coima y de entrega de los recursos nacionales. Salimos escandalizados a decir, no, 610 millones es muy poco para toda la pérdida que hemos tenido, pero sí alegremente exoneramos de 15.000 millones a las empresas, de las cuales seguramente muchas de esas empresas están siendo investigadas por coimas y arreglos con funcionarios corruptos. En ese momento no dijimos nada, está muy bien, exoneremos 15.000 millones a las grandes empresas, permitámosle que siga operando en el país, y claro, porque si no el Estado peruano puede perder la posibilidad de inversiones, ¿no? Si nosotros decimos que se vaya, pues se va a ir la inversión en nuestro país. Entonces sigamos siendo complacientes con la corrupción. Entonces no vengamos acá con una doble moral a escandalizarnos, porque decimos que la plata es muy poca. Y por tanto, la verdad que tendríamos que cuestionar al procurador, cuestionar al ministro, cuando no hemos cuestionado realmente que aquí en nuestro país se llevan todos los días estas empresas la plata cuando quieran y como quieran y coimeando a quien quieran, señor presidente. No, porque acá lo que necesitamos, lo que necesita el Perú es saber no solamente los nombres de la gente que ha delinquido usando el dinero del pueblo peruano, sino además necesitamos saber los mecanismos para fortalecer las denuncias del Ministerio Público y que no haya más impunidad, señor presidente, porque si no la pérdida en el futuro va a ser mucho mayor, porque va a seguir fortaleciéndose esta captura de los grupos económicos corruptos del Estado. Y el enterarnos que el procurador tenía vinculaciones con la empresa de Odebrecht no hace más que corroborar cómo se ha capturado el Estado peruano y hasta qué punto llega la corrupción. Porque este proyecto que le permite a estas empresas corruptas seguir operando vino del Ejecutivo y fue aprobado acá por varias bancadas, excepto las bancadas de izquierda, señor presidente. Y esa es la verdad. Y hay que hablarlo con claridad, ¿no? Y entonces acá no podemos venir a escandalizarnos. Aquí efectivamente es una realidad que existen lobbies, es una realidad que se protegen a grupos empresariales, y que no tenemos firmeza para defender los recursos nacionales. Si le negamos a los trabajadores incrementos remunerativos, decimos que no, que el CAS nos va a costar mucho dinero, permitimos que las AFP sigan desangrando al pueblo peruano, nos oponemos a la ley Reja, ¿por qué? Porque puede desfinanciar a las AFP, ¿no? Pero bien calladitos aprobamos que las grandes empresas se lleven la plata con exoneraciones tributarias, permitimos que las mineras sean exoneradas en la etapa de exploración, todo para los empresarios corruptos. Pero esto no es casual, señor presidente, y el pueblo lo sabe, sabe que aquí hay intereses que se están moviendo, y esto que manifestó alguna congresista en relación con el aumento de sueldo a los congresistas para evitar que se sigan tentando con los lobbies, parece ser casi un remedio, ¿no? Risible, si no fuera patético, de realmente lo que está pasando con muchos funcionarios del Estado peruano, que se venden a los grupos empresariales, que regalan la plata de nuestro país con tantas necesidades que tenemos en nuestra patria. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Carlos Tubino. Sí, muchas gracias, señor presidente. Me está pidiendo las dos interrupciones la congresista María Melgarejo. Ya.
Tiene la interrupción, congresista Melgarejo. Gracias, congresista Tubino. Gracias, presidente. Por intermedio suyo, saludar al ministro. Solo quiero hacer notar, presidente, con total irresponsabilidad de no hacer una política responsable. Escucho cuando dicen que el presidente Alberto Fujimori, en la época del presidente Toledo, se le investigó y Odebrecht no lo mencionó. Entonces eso quiero hacerle notar y trasladar por intermedio suyo, porque paran hablando. Sí ha sido el mejor presidente y lo saben millones de peruanos. ¿Sabes por qué, presidente? Porque se siente y se refleja. Porque para ese entonces se recibió un país con una hiperinflación por la escoria terrorista que nos robaron los sueños de que quizás hoy seríamos un país de primera potencia. Mataron a inocentes. No podíamos caminar por las calles. Hoy hablamos de una brecha que necesitamos 100.000 millones para superar en infraestructura de educación. ¿Gracias a quién? A los terroristas. Gracias a esos miserables que han quitado y nos han robado el sueño de ser un buen país. Un país milenario, un país potente. Y por eso, presidente, quería hacer notar, acá no vamos a venir a dimes y diretes, hagamos una política responsable, con planteamientos, con propuestas, y no colgarse del fujimorismo, fujimorismo, fujimorismo. Propuestas, señores, y desarrollo. Gracias, presidente. ¿Puede continuar, congresista Tubino? Sí, muchas gracias, señor presidente. Un saludo al señor ministro de Justicia y un saludo a los colegas. Señor presidente, han sido casi 14 horas que estamos en este debate. Este debate es positivo para el país. Acá se ha tocado diferentes temas, pero que sí sirven a una profunda reflexión, señor presidente, frente a este acuerdo que se ha propuesto y que tiene que ser ratificado por el Poder Judicial, y donde implica a una compañía que realmente le ha hecho un tremendo daño al Perú, señor presidente. Y entonces, lo primero que queremos dejar bien claro es que Fuerza Popular de ninguna manera quiere tumbarse abajo este acuerdo. Primer punto importante, porque se ha hablado, se ha especulado en ese sentido, y eso no es cierto. Nosotros lo que queremos es que este acuerdo continúe, porque queremos que los grandes coimeros aparezcan y que esos grandes coimeros sean investigados, sean metidos a la cárcel. Eso es lo que queremos. Acá eso es lo que está pendiente, y no lo que en algún momento se especula de que nosotros podíamos estar atrás de que este acuerdo muera, señor presidente. De ninguna manera, el acuerdo debe continuar. Primer punto importante. Por otro lado, el Poder Judicial tiene que enmendar, porque acá se ha dicho muchas cosas positivas, y en esas cosas positivas que se han dicho, el Poder Judicial tiene que abrir bien sus oídos para observar los puntos que hay que modificar en este acuerdo. Y por otro lado, el CIADI. ¿Cómo es posible que hoy Odebrecht nos tenga pues contra la pared, porque nos dice que nos va a llevar a arbitrajes internacionales? Arbitrajes por cerca de 850 millones de dólares, o sea, un monto mayor de lo que hoy se está pidiendo como reparación. O sea, eso es lo mínimo que el Poder Judicial debe colocar en ese acuerdo y observar que eso debe estar incluido. No es posible que Odebrecht venga a decirnos que nos va a demandar. Ni hablar, pues, señor presidente y señor ministro, a través suyo, señor presidente,
Eso no es posible y el Poder Judicial tiene que corregir esto. Por otro lado, en lo que se refiere a la reparación civil, he escuchado y hemos escuchado también que se nos dice ahora que lo que es el monto de reparación civil son los 610 millones de soles más 150 millones por intereses por los 15 años, pero que al final suma 760 millones, pero ojo, nos incluyen como si fuera una negociación 450 millones que nos debe Odebrecht de impuestos, es su obligación. O sea, la obligación de Odebrecht, como todos los peruanos y todas las empresas, es pagar sus impuestos, pero eso no es negociación. No nos digan pues que eso hay que incluirlo dentro de este acuerdo. Por otro lado, también se ha hablado de los procuradores y lógicamente a través suyo, señor presidente, al señor ministro, tiene que ver ese tema de los procuradores, porque acá se ha hablado de ellos y la verdad que las cosas que se han dicho nos sorprenden. Entonces el ministro tiene que tomar acción con respecto a esto, con respecto a los procuradores Jorge Ramírez, Silvana Carrión Ordinola. Y entonces son temas que quisiéramos ahora escucharlo al señor ministro que nos diga cuáles son las acciones que va a tomar con respecto a las cosas que se han dicho, o que haga los descargos, pero quisiéramos saber exactamente qué es lo que pasa con todo esto. Por otro lado, se exige la colaboración por 4 proyectos, que es lo que al final es lo que se llega en el acuerdo, pero son como 55 obras. Entonces, eso también no está claro. ¿Cómo se va a enfocar el tema de los análisis que hay que hacer a esta empresa corrupta que le ha hecho un tremendo daño a todos los peruanos? Y la verdad que es un daño que consideramos irreparable, por eso que los montos nos parecen bajísimos y que deberían ser corregidos. Y no lo que por ahí se dice, no, que primero que el ingeniero Fujimori pague sus reparaciones de acuerdo a los procesos. Ese no es el tema. Acá lo que queremos es de que se incluya en los acuerdos un tema que es importante, que estas reparaciones tengan los montos adecuados de reparación al Estado. Por otro lado, ¿qué más tenemos que decir con respecto a esto? Tenemos que ver que el señor ministro que preside la defensa jurídica del Estado encare como corresponde estos temas, porque acá hemos visto debilidad, realmente se ha tratado de justificar a los procuradores, que son totalmente independientes, pero no es así. La realidad no es de esa manera. O sea, que tengan independencia, sí, pero que el señor ministro de Justicia no pueda hacer un control, estar bien informado de cada paso que han ido dando, eso también nos ha dejado una nebulosa. En ese sentido, nosotros pedimos al señor ministro que tome esas acciones que acá se han visto durante 14 horas, que el Poder Judicial, el presidente del Poder Judicial, tome las medidas para también mirar este acuerdo. Y no solamente un juez, ahora hablan también 4 jueces. No, acá es un tema donde está involucrado el futuro de todos los peruanos, donde estamos involucrados el Perú como Estado. Y entonces esas son las cosas que tenemos que ver, señor presidente, y Fuerza Popular en ese sentido descarta, niega rotundamente las cosas que acá se han dicho, que uno estuviera tratando de obstruir, que no quiere buscar la justicia. No, nosotros no tenemos ningún temor, porque no somos coimeros, señor presidente. Los coimeros están escondidos y nuestra lideresa presa, sin haber tocado un sol de todos los peruanos. Y eso es una tremenda injusticia. Acá queremos justicia y queremos que los coimeros vayan donde deben estar, señor presidente. Gracias. Muy bien, Carlos. Ha concluido el rol de oradores. Vamos a concederle el uso de la palabra al señor ministro de Justicia, Vicente Ceballos, para referirse a las intervenciones de los señores congresistas. Tiene la palabra, ministro.